Qué guay, hay un montón de gente. Estamos muy contentos, bueno, Juan Carlos también está súper contento por venir a Cudillero por fin, después de tanto tiempo. Yo estoy sin micro y... o sea, a ver, aquí... Tranquiliza que no pasa nada, Miguel. Bueno, pues decía que muchas gracias a todas y a todos por estar aquí hoy. Hoy es un día muy importante para Cudillero. Hace poco más de un año, el 20 de enero, un grupo de personas dimos un paso hacia adelante, acompañados por más de 300 vecinos en la plaza del pueblo, para mostrar nuestro rechazo al nombramiento de un alcalde a dedo. Aquel fue el primer paso de muchos que se dieron después del empoderamiento político de la población de Cudillero. Hoy, como digo, es, si cabe, otro paso más adelante en ese camino, porque tenemos aquí a Juan Carlos, que nos viene a presentar este curso urgente de política para gente decente. Porque creemos que la gente que dieron y que dimos ese paso en Cudillero aquel día somos sobre todo decentes frente a toda esta gentuza que nos malgobierna en Cudillero y en todo el país. Y porque estamos hartos y porque necesitamos armarnos políticamente para defendernos de tanto ataque y tanto recorte a nuestros derechos y nuestras libertades. Hoy además es el aniversario del nacimiento de Clara Campoamor y yo le quiero hacer un recuerdo a Clara porque fue una luchadora por los derechos de las mujeres y precisamente hoy estamos en la resaca de un día en que se pretenden recortar nuestros derechos como ciudadanas y como personas, como es el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Ayer además leía un artículo del exalcalde Francisco González, Kiko, en La Nueva España, que tenía la osadía de pedir al resto de partidos políticos, bueno, de personas que estaban pegadas a la vieja política, que están o imputadas o son sospechosas de haberse llevado lo que no les pertenecía. En ese artículo, Kiko se envalentonaba, como buen canalla que es, como otros que nos gobiernan, se envalentonaba frente a la opinión pública y decía que si él había dimitido como diputado, que los demás deberían también hacerlo. Y al final hacía un ofrecimiento al resto de las personas sospechosas de haber mangado dinero público, hacía un ofrecimiento con muy poca gracia, a mí no me hizo ninguna, que era echar una partida al tute, que esperaba tener en estas gentes compañeros para echar una partida. Es decir, así ven ellos la política. Yo robo, tú robas y luego nos vamos a jugar unas cartas. Oye, que total, ya nos seguiremos descojonando de ellos en las próximas elecciones otra vez. De estos que piensan que votar cada 4 años es democracia. Y vamos a seguir leyéndonos. Y encima la Nueva España les da espacio a este personaje para que escriba semejante barbaridad. O sea, esto no solamente me indigna, sino que lo quiero compartir con todos vosotros y con todas vosotras para que os indignéis conmigo. Y que este sea el primer paso para escuchar a Juan Carlos y todo lo que nos tiene que decir. Porque Juan Carlos nos va a enseñar precisamente todo lo contrario. Es decir, la política noble, la política como herramienta colectiva para solucionar nuestros problemas como ciudadanas y ciudadanos, la política decente y la política sobre todo para gente decente. Entonces, sin más, bueno, le voy a pasar la palabra a él. Él necesita poca presentación, pero... Ahora que estoy tuiteando esto. Él no necesita mucha presentación porque bueno, es una persona ya bastante conocida. Es politólogo, es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido profesor visitante en varias universidades de Latinoamérica. Es que me desconcentran las cámaras, no estoy acostumbrada a los políticos normales. Es colaborador en La Tuerca y en otros programas de televisión, colaborador presentador, mejor dicho, en La Tuerca. Y ha sido es activista político en varios movimientos sociales, una persona comprometida. Tiene varios libros, otro que podéis ver en la puerta, que hay varios libros de él, el nuevo y
y otro que es el de la transición contra nuestros padres, que también lo podéis ver ahí. No, la verdad que ni apunté nada, quise que saliera todo tan espontáneo que no apunté nada más. El caso es que, bueno, está aquí para contarnos este curso urgente de política para gente decente. Espero que lo disfrutéis mucho y que sea esto una fiesta nuestra, de la buena gente, una fiesta de la democracia y de la participación política ciudadana. Gracias. Bueno, pues yo voy a poner de pie. Y me voy a... Donde quieras. Ni odian los de las cámaras, Ya te digo. pero... No es que me muevo un poquito, Ya. pero... Solo un poco, ¿eh? Bueno, no, la verdad es que bastante. Bueno, voy a intentar hablar no mucho para que podamos dialogar, ¿eh? Voy a intentarlo. Me has prometido que cuando... Me vas a decir, ya, ¿vale? Bien. Y yo no tomo reloj, estupendo. Bueno, aquí tienes, toma, ahí está. Bueno, muchísimas gracias. Es verdad que tenía muchas ganas de estar aquí con ustedes. He seguido, ¿no?, los avatares de la vieja política, ¿no?, cómo se enquistaban aquí en Cudillero. Y cómo había gente decente, gente que le echó coraje, gente que se atrevió a decir que las cosas eran de otra manera. Pese a que cuando uno toma esas actitudes casi siempre tienes por lo menos al principio, una mala recompensa, ¿no? Cuento en el libro, cuento en casi todos los sitios la historia de Espartaco. La historia de Espartaco es la historia de un hombre que era hijo y nieto de esclavos y se levantó contra lo que iba a ser todo un imperio, el imperio más importante de la antigüedad, ¿no? Entonces, ¿cómo explicamos, ¿no?, que un tipo que solamente había conocido el látigo un buen día decidiera levantarse? Si uno lee la novela de Howard Fast, un escritor judío norteamericano, bien interesante, siempre cuento que cuando le digo a mis alumnos que lean el Espartaco, siempre me dicen, profesor, ¿vale la película? Y siempre me veo la obligación de contar la misma historia de esas dos cabras que están en el campo y una se está comiendo un rollo de película y llega otra cabra y le dice, ¿te gusta? Y dice, sí, pero me gustó más el libro. Bueno, Howard Fast era un judío que ayudó a comprar un edificio en Francia para hacer un hospital para exiliados republicanos. Y resulta que McCarthy, el senador republicano, no hacía nada más que perder elecciones y llegaron a la conclusión de que necesitaban generar un nivel de sospechas que llegara hasta cualquier rincón del país. Entonces inventaron que los comunistas se habían infiltrado en todos lados. Y por tanto se creó la Comité de Actividades Antiamericanas, donde el mecanismo era muy canalla, ¿no? Porque iba cualquier persona y tenías que dar los nombres de 10 personas que tú pensabas que eran sospechosos de ser izquierdistas o comunistas. Y llamaban a esas 10 personas, y esas 10 personas cada una tenía que dar el nombre de 10 personas, y al final, claro, tuvieron que parar en los pies porque por aquello de el tablero de ajedrez, el grano de trigo, al final resulta que hasta el presidente de los Estados Unidos era un comunista acérrimo. Bueno, le pidieron los nombres de las personas que habían puesto dinero para comprar ese hospital. El tipo no dio los nombres, lo metieron 2 años en la cárcel. Y en la cárcel concibió el Espartaco. Cuento siempre, que me gusta mucho, que Espartaco es un tipo que estaba acostumbrado al látigo y pensaba que el látigo venía con la propia existencia. El problema es que lo sacan de la mina, lo llevan a la escuela de gladiadores de Léntulo, el hombre allí come un poco mejor, le pegan un poquito menos y el tipo se encuentra más a gusto que en la mina. Pero el problema es que un día llega a esa escuela de gladiadores un tipo que no tenía que haber llegado nunca, que era un esclavo que se había levantado y en vez de crucificarlo lo había mandado a galeras para intentar sacar un poco de dinero porque se estaban levantando demasiados esclavos y eso era muy oneroso, costaba demasiado dinero. De manera que ese tipo lo sacan de galeras y lo llevan a la escuela de gladiadores para morir en la arena, conscientes de que en la arena pues prácticamente morían tarde o temprano todos. Este esclavo Craxio un buen día ve que Espartaco tiene madera de líder y un día se acerca a él y le dice, oye, yo una vez fui libre. Y Espartaco no entiende ni siquiera la palabra.
Y él insiste, fui libre. ¿Pero qué quieres decir con libre? Quiero decir que le quitamos el látigo a los amos, pero os matarían, no. Les quitamos las espadas, vinieron una legión, los vencimos, trajeron después otra legión, los volvimos a derrotar. Y con las armas pudimos ser libres durante 4 meses donde todo era de todos y vivíamos juntos en comuna. Y de pronto a Espartaco le hace clic la cabeza y de repente el dolor se convierte en saber. Y empieza a ponerse en marcha lo que yo llamo la ecuación de la transformación. Doler, saber. Cuando nosotros sabemos cuál es el origen de nuestro dolor, cuando identificamos quién es el culpable de algo que nos duele, de repente buscamos la tercera parte, que es acabar con ese dolor. Es el momento de la voluntad. Ya no te resignas a aceptar ese dolor, sino que quieres cambiarlo. Ya tenemos 3 partes. Doler, saber, querer. Cuando tú quieres acabar con tu dolor, te das cuenta de que solo no puedes. Espartaco reúne después de almorzar a todos los esclavos y les dice: mirad a vuestro alrededor y decidme una sola cosa que sea vuestra. Los esclavos miran y dicen: todo lo hemos hecho con nuestras manos. Y les dice: mirad otra vez a vuestro alrededor y decidme una sola cosa que sea vuestra. Miran otra vez a su alrededor y dicen: nada es nuestro. Y entonces, tomando una frase del manifiesto comunista, dicen: pues entonces en la revolución no tenemos nada más que perder que nuestras cadenas. Y deciden entonces levantarse. Ya tenemos 4 partes: doler, saber, querer, poder, y al final, cuando ven que están todos los esclavos dispuestos, buscan el momento y al final hacen. Fíjense que en este viaje doler, saber, querer, poder y hacer es esencial que te duelan las cosas. Pero no solamente que te duelan, sino que conviertas ese dolor en conocimiento. ¿Cuánta gente hay que tiene un dolor que lo interioriza? Que cree que las cosas son así, que interioriza que no se puede cambiar nada, que de repente ha asumido que tu condición de subordinado a tu marido, a tu padre, al confesor, a tu jefe, a tu maestro, a quien fuere, viene prácticamente en el prospecto de la vida. Si tú interiorizas eso y no lo conviertes el dolor en conocimiento, no vas a trasladar tu vida por este pentagrama de transformación. Por eso, fíjense ustedes, un curso urgente donde lo que busco es romper, ¿no?, con ese hechizo que ya no tiene ninguna magia, pero que lo único que hace es condenarnos, ¿no?, a quedarnos clavados. Como siempre cuento lo mismo y me estoy aburriendo de mí mismo, cansado de repetirme, he pensado en que a mis amigos son gente muy sentimental, y entonces siempre se me enamoran mal y siempre están ahí llorando de sus amores contrariados. Y yo siempre me he acordado hoy que siempre les regalaba 3 libros y les decía que lo leyeran por ese orden, ¿no? El primero les regalaba Las penas del joven Werther, que es un libro de Goethe cuando era joven, un libro muy romántico, donde un tipo se enamora profundamente de la mujer de un amigo suyo, no la puede poseer y el tipo al final decide pedirle las pistolas y quitarse la vida, ¿no? Entonces yo escribía en ese libro: si alguien no ama hasta el punto de pensar que le va a costar la vida, es que no ha vivido correctamente. Segundo libro: Las noches blancas de Dostoyevsky. Esa es una historia donde un viejo noble arruinado, empobrecido, cansado de la vida, pasea por un puente y ve una chica que está a punto de tirarse. Y dice: pero señorita, ¿qué va a hacer usted? No, estoy desesperada, tenía un novio, era el amor de mi vida, habíamos quedado aquí, no ha venido, llevo 3 días viniendo, si ya no aparece mi amor, me quitaré la vida. No, no haga usted eso, se la lleva a casa, se enamora de ella, y al año siguiente, cuando se acercan esas fechas, él le dice: quiero que vayas al puente a ver si aparece tu enamorado. Y ella le dice: no, no hace falta, te he encontrado a ti, eres un amor que me da todo lo que necesito, ¿para qué voy a ir a otro sitio? Y él dice: no, quiero que vayas. Para sentirse a gusto él. Bueno, pues van, él con más miedo que vergüenza, noche oscura, niebla, ven que no aparece nadie, se regresan, pero cuando se están marchando de repente se oyen unos pasos, ella vuelve la cabeza, ve su amor, se abalanza hacia él, lo abraza, regresa hacia el otro, le abraza y dice: ahí te quedas, y se va con ellos. Yo he escrito a mis amigos: a veces hay mala suerte en la vida, ¿qué vas a hacerle? No está en tu mano. Y el tercer libro, que es el que realmente quiero contarles, es un libro que sirvió para que a Heinrich Böll le dieran el premio Nobel de literatura. Se llama Opiniones de un payaso. Es la historia de un payaso
que tiene que hacerle gracia lo que cuenta. Y entonces no repite en las mismas ciudades los mismos chistes. Por ejemplo, antes de empezar a hablar, yo iba a decirles a ustedes, como diría Trillo, me da mucho gusto estar aquí en Gijón, ¿no? Pero he pensado que no puede uno repetir siempre los mismos chistes. Bueno, en Opiniones de un payaso, el tipo tiene que inventarse en cada lugar una nueva representación y el tipo se va agotando, ¿no? Al final, él es un tipo que no tiene fe o está aproximándose al catolicismo, tiene una novia protestante, viven juntos, no se casan, la familia le presiona, todo el entorno de la Alemania de posguerra los presiona porque él es un tipo que, aunque proviene de una gran familia industrial que ha sido fascista, ha sido nazi, pero que no tiene ningún tipo de problema en la posguerra, le presionan para que se case, para que siga la tradición de la familia, y dice, yo quiero ser payaso. Al final el tipo de la novela cae cuesta abajo, cuesta abajo, cuesta abajo, su amor está a punto de matarle y al final decide, se mira en el espejo, se ha puesto pinturas viejas de payaso, las pinturas viejas se le agrietan en la cara, se mira en el espejo y dice, qué pena me doy, si no fuera porque si lloro se va a estropear la pintura y no me queda más, me pondría a llorar. Y él sabe que su amor viene en el tren acompañando a un tipo rico con el cual ha empezado a tener relaciones y se va a casar, porque es mejor casarse con un industrial que con un payaso. Y él decide coger una guitarra, sentarse en la estación de metro y cuando ella venga, con un sombrerito, cantar una canción que siempre le cantaba. Y él dice, si Magui me ve allí, con esta cara de pena, con el golpe que me da en la rodilla, pidiendo en la estación de tren unas monedas, y se va con ese señor, significa que ella ya está muerta. Entonces, si ya está muerta, entonces podré ir al cementerio a cantarle letanías y ya dejará de dolerme. Bueno, pues de alguna manera lo que les quería contar con esta larga historia es que en la política española algunos hemos hecho algo parecido, ¿no? Algunos hemos hecho un último gesto intentando salir de una letanía cansada que parece que nos obligaba a asumir las cosas que pasaban sin tener la más mínima posibilidad de cambiarlas. Resulta que, como digo en el libro, los canallas cada vez están más envalentonados y la gente decente cada vez está más perpleja y parece que lo único que podemos hacer es esperar a ver si algo cambia. ¿Por qué? ¿Como una ola que se lleva el espigón del puerto? No. Las olas destruyen, pero me da que no construyen. La construcción nos corresponde a nosotros. Miren, en el libro he intentado empezar por una pregunta que para mí es muy relevante y que seguramente a todas y todos ustedes también les ha acudido a la cabeza alguna vez. Si somos tantos los que estamos sufriendo lo que ocurre, ¿por qué luego no somos tantos en la protesta? ¿Cómo es posible que esté cayéndosenos en las espaldas de casi todos nosotros este régimen del 78 y en cambio haya más gente a lo mejor interesada en ver un partido de fútbol o en ir al estadio de fútbol a ver el nuevo fichaje que no acompañar una protesta para que no te pongan un alcalde que consideras que es radicalmente ilegítimo? Fíjese que lo primero que te pide el cuerpo es insultar a esa gente que le da más importancia al partido del siglo. Por cierto, todas las semanas hay un partido del siglo. ¿Qué siglos tan raros esos, no? Uno lo que le pide el cuerpo es a esa gente que le da más importancia ir a ver un partido de fútbol que protestar, le dan ganas de insultarles, enzarzarte casi a golpes con ellos. Pero eso no serviría para nada. Fíjese que creo que es muy importante primero entender cuáles son las razones para que la gente haga lo que hace. Y por eso he escrito un libro, porque estoy convencido de que las generaciones no son más tontas unas que otras. Y si ahora hay poca gente todavía protestando para acabar con esto que nos está convirtiendo en un país otra vez subdesarrollado, es porque seguramente hay algunas piezas que no estamos viendo y que son las que tenemos que tocar para poder salir de esta situación. Y fíjense que para eso sirve un profesor de ciencia política. Es decir, que si para algo servimos, no es para ver lo que todo el mundo ve, porque eso es tan evidente, significa para intentar alumbrar las cosas que no se ven. Si uno mira por una ventana, ve que el sol da vueltas alrededor de la Tierra, y es la ciencia la que te dice que es al revés, que es la Tierra la que da vueltas alrededor del Sol. Pues fíjense ustedes, en la ciencia política de nuestra realidad también hay cosas que no estamos viendo, que es las que quiero compartir con ustedes. Hay un filósofo en España que para mí es el filósofo más importante y que no es Ortega y Gasset y que no es tampoco Fernando Savater, es el Roto.
El otro tiene una viñeta que me gusta mucho, que es, o dos. Una es un tipo con ojos como platos diciendo, soy orientador social, ¿alguien me puede decir dónde estoy? La otra es un tipo con una bata que ha llenado toda una pizarra de fórmulas y dice, y con esto queda matemáticamente demostrado que es imposible que ocurra lo que está ocurriendo. Fíjese que estamos en un momento, insisto, en donde nos están bombardeando con el no hay alternativa, no se puede, esto es vuestra responsabilidad, y tenemos que entender, fíjense ustedes, y ahí hay que hacer un esfuerzo, Hay que hacer un esfuerzo para entender estas cosas, para no repetir, y ahora sí con Ortega y Gasset, aquella frase de los años 30, lo que nos pasa es que no sabemos qué nos pasa. Y eso es muy terrible. Porque si tú no sabes lo que te pasa, te vienen los golpes y no entiendes absolutamente nada, ¿no? Miren, durante más de 100 años ha habido una frase de Marx que se ha repetido hasta la saciedad. La frase dice, los filósofos solo han interpretado de manera diferente el mundo, de lo que se trata es de transformarlo. Es la tesis 11 sobre Feuerbach de Marx. Es una tesis que está en la Universidad Humboldt, es una tesis muy repetida. Siempre decía, no, basta de interpretar el mundo, lo que hay que hacer es transformarlo. Fíjese que eso era cierto porque había un momento en el siglo XIX donde la universidad solamente pensaba y pensaba y pensaba y no hacía nada, ¿no? Y Marx decía, o transformamos las cosas o para qué estamos pensando. Bueno, estamos en un momento histórico, fíjense ustedes, donde tenemos que darle otra vez la vuelta a la frase de Marx. ¿Saben por qué? Porque estoy convencido de que estamos en un momento histórico en donde tenemos la obligación otra vez de interpretar el mundo. Es decir, si queremos explicar lo que está pasando ahora mismo aquí, en Cudillero 2014, en febrero, con las herramientas viejas, les aseguro que no vamos a poder entenderlo. Contaba ayer o antes de ayer que me invitaron este año a inaugurar el Festival Eñe, que es un festival de España y de la literatura y no sé qué, para presentar este libro, ¿no? Y me invitaban a discutir con un tipo importante, César Molinas, que fue el tipo responsable de manejar los fondos estructurales que nos daba Europa cuando Europa daba fondos estructurales, ¿no? El tipo que manejaba un 1% del Producto Interior Bruto de nuestro país, ¿no? Y tiene un libro reciente sobre qué hay que hacer con España, ¿no? Es un hombre que ve el futuro, ¿no? Cena raro y por la noche tienen visiones donde se les prefigura el horizonte inmediato y el no tan inmediato, y lo cuentan y, coño, ya hacen caja, ¿no? Bueno, pues yo le contaba a este señor, que es uno de los grandes gurús, ¿no?, de nuestro país, yo contaba que, precisamente esto que les estoy diciendo, necesitamos nuevas herramientas, y yo decía, miren, ha cambiado una serie de elementos que nos obligan a repensar prácticamente todo, y uno de ellos elemental es el mundo del trabajo. Durante mucho tiempo, el mundo del trabajo nos ha dado nuestro lugar. Éramos aquello en lo que trabajábamos. Y aquello en lo que trabajábamos fuera la pesca, la agricultura, profesores, maestras, enfermeros. Nuestro lugar laboral determinaba, fíjense ustedes, nuestro lugar en el mundo. Éramos ciudadanos a través del trabajo. Y por eso las mujeres tardaron tanto en ser ciudadanas, porque trabajaban pero no tenían un salario. Durante el siglo XX, las mujeres se fueron incorporando a la idea de ciudadanía porque tenían trabajo asalariado. Bueno, resulta que ahora mismo un trabajo no dura de media ya ni 2 años. Y el trabajo que era el espacio que nos daba identidad, de repente se mueve bajo nuestros pies. Por eso me gusta siempre contar la película Full Monty. Una película donde unos parados de larga duración, en la Inglaterra de Margaret Thatcher, hacen un striptease masculino para intentar ganar un poco de dinero. Y la metáfora me parece brillante siempre que lo cuento, porque es que no tener trabajo es estar en bolas, es estar desnudo, ¿no? Y hay una escena en esa película muy emocionante. Y es que uno de los protagonistas está viendo videoclips en un canal de estos de música y de repente sale una flaca manejando un torno así, toda contoneándose ella. Y el personaje empieza a gritarle a la pantalla de plasma, como si fuera un periodista a Rajoy. Empieza a gritarle a la pantalla de plasma, así no se coge un torno, tú no has tenido un torno en la puta vida. Cosa que era evidente, pero él tenía que expresarlo porque su dignidad era saber manejar ese torno, ¿no? Porque nuestra subjetividad, nuestro yo, nuestro lugar en el mundo estaba vinculado a lo que construíamos con nuestra relación laboral. Bueno, hoy eso ha desaparecido.
Ha desaparecido, fíjense, hasta el punto de que Europa se ha inventado un concepto que se llama flexi-seguridad, que significa que hay que garantizar a los ciudadanos la seguridad laboral, pero de una manera flexible. Es decir, que 6 meses limpias una casa, 6 meses das clases, 6 meses sirves pizza, 6 meses conduces un vehículo, etcétera, ¿no? Bueno, pues yo le estaba contando a este señor que necesitamos repensar el mundo del trabajo, porque por primera vez en la historia las máquinas ya no construyen trabajo, sino que las máquinas, por vez primera en la historia, destruyen trabajo. Es decir, que ya hay máquinas que construyen máquinas, robots que construyen robots, y que ya nos cobramos en el supermercado, y nos echamos gasolina, y sacamos el dinero del cajero, y que las máquinas, y hemos ido a ver el faro, y ya no hay farero. Es decir, que desaparecen los trabajos, ¿no? Y por tanto, fíjense ustedes la conclusión necesaria de si ya, por vez primera en la historia de la humanidad, a diferencia de otros momentos de la historia, el desarrollo tecnológico ya no crea trabajo, la conclusión correcta es que habrá que repartir el trabajo que hay. La conclusión correcta no será, en vez de alargar la jornada laboral o alargar la jubilación, no será al revés. Bueno, pues este señor, de repente, que me seguía el argumento, dice, no, ¿cómo sois los apocalípticos? ¿Cómo sois? Siempre habéis dicho lo mismo, ¿no? Cuando se creó la rueda, cuando se creó el vapor, el telar, el motor eléctrico, siempre habéis dicho que desaparecía trabajo, pero no, siempre se han creado nuevos trabajos. Digo, totalmente de acuerdo, pero ahora ya no. Es la primera vez en la historia donde eso ya no pasa. Sí, ¿qué pasa? Y te voy a poner un ejemplo que demuestra que tú no tienes razón. Me dice él, como gurú, que ve el futuro. Me dice, mira, acabo de regresar de Massachusetts. Y allí he estado hablando con un tipo que ha inventado un prototipo de coche donde recién regresaba del desierto de Nebraska de probarlo, y el vehículo sin conductor y sin accidentes tenía una autonomía de 70.000 kilómetros, lo cual no van a hacer falta taxistas en breve. Yo le he mirado, yo sé que no ceno lo que usted, pero ilumíneme, porque creo que ese argumento lo que refuerza es lo que yo estoy diciendo. Y me dice el tipo, no, porque también genera empleos. Y digo, ¿cuál es? El tipo que ha inventado el prototipo, ese tiene trabajo. Muy bien, pues nada, vamos a seguir discutiendo. ¿Saben cuál es el problema? No es gratuito, no solamente de análisis, es que si tú sacas las conclusiones correctas y dices, aunque te cenes una tortillita francesa, dices que hay que repartir el trabajo que existe. Y si dices que hay que repartir el trabajo que existe, estás poniendo en la discusión social que hace falta una renta básica. Porque ya no vamos a poder ser ciudadanos solamente con el dinero que ingresemos como trabajadores y trabajadoras, sino que va a necesitar ser complementado con algún tipo de renta básica. ¿Y saben cuál es el problema? Que si eres gurú y dices esto, ya no te invitan a Massachusetts. Ni te van a poner ejemplos de Nebraska. Por tanto, fíjese, tenemos una realidad, y es que hay gente también que está poniendo su pensamiento al servicio, ya digo, de elementos espurios. Bueno, mierda, no he empezado. Pero estamos ahí calentando. Tú tranquila. Les decía, antes de empezar, que la primera parte que me interesa es que nos demos cuenta de que las pistas que antes nos orientaban ya no funcionan. Y que cuando no funcionan las pistas, estamos despistados. ¿De acuerdo? Las pistas, una de ellas, créanme, es el mundo del trabajo. El mundo del trabajo, fíjense ustedes, era una institución que nos guiaba durante una buena parte de nuestra vida. Nos orientaba en nuestra relación de pareja, el futuro de nuestros hijos, nuestras perspectivas también de promoción laboral, social. Nos orientaba en general. Eso, fíjese, ya digo, ha desaparecido prácticamente. Y por tanto hemos perdido... Hola. Buenos amigos, María. Buenos amigos. Bueno, esta noche celebraremos. Decía que el mundo del trabajo es uno de los elementos relevantes. Segundo elemento, fíjense ustedes, que ha desaparecido. Y esto hay que darle importancia, Segundo elemento que ha desaparecido es Dios. Dios como ordenador social. Claro, Nietzsche llevaba 200 años diciendo Dios ha muerto, Dios ha muerto, Dios ha muerto, ¿no? Y es verdad que eso dio pie a una de las famosas pintadas en un baño
que era donde la gente de mayo del 68 hacía sus pitadas, en los baños. Yo recuerdo cuando era pequeño, vi en un baño una pitada que decía: vosotros los que escribís en este vulgar lugar, orgullosos estaréis, pues vuestros versos tenéis en donde deben estar. Bueno, alguien escribió en la pared de un váter, Dios ha muerto, Nietzsche, y alguien escribió abajo, Nietzsche ha muerto, Dios. Bueno, Nietzsche, hablando de Dios ha muerto, no estaba diciendo que Dios hubiera cogido la gripe aviar y hubiera fallecido allá por el espacio exterior, sino que íbamos expulsando a Dios de las explicaciones sociales. ¿Y saben cuál es el problema? Que Dios era el encargado de la moralidad de nuestras sociedades. Y al ir relegando a Dios a la estructura eclesiástica de la Iglesia, y al irse la ciudadanía alejando de las iglesias, de repente nos quedamos ausentes del elemento moral. ¿Y saben a quién se lo entregamos? Por un lado a las iglesias frías y a las leyes frías. ¿Y saben cuál es el problema? Que tú ya no aparcas en doble fila, no porque estés haciendo una canallada a quien dejas encerrado, sino que no aparcas en doble fila porque te ponen una multa o porque se lleva la grúa el coche. Es decir, las leyes, fíjense ustedes, empiezan a enfriar nuestras sociedades. Las leyes se convierten en algo mercantil. No hago algo solamente si me van a pillar, no porque sea una inmoralidad, sino solamente si no me pillan. Por tanto, fíjense ustedes, a no ser que nos hubiéramos inventado una religión civil, y para eso están las asignaturas de educación para la ciudadanía, para inventar elementos morales sin necesidades de primeros motores inmóviles. Es decir, para inventarnos la moralidad de la vida común, pero eso desaparece. Y por tanto, fíjense ustedes, hay un vacío muy fuerte en nuestras sociedades de los elementos de trascendencia, de los elementos de sentido. Fíjense que las sociedades más ricas son sociedades atravesadas de alcoholismo, depresión, consumo de ansiolíticos, etc. Tercer elemento que anclava nuestras sociedades y que hoy se está moviendo, la familia. Yo vengo diciendo que el éxito de IKEA, esta fábrica de muebles sueca, está directamente vinculada a que las parejas jóvenes, que van a tener una media de duración de 2 años y medio juntos, se compran los muebles en IKEA para no pelearse por quién se queda los muebles después, ¿no? Y estoy desarrollando una teoría científica, pero me falta algún tipo de basamento, ¿no? Pero estoy en ello, que quiero demostrar cómo, según se va arqueando la estantería Björk de IKEA, tu matrimonio también se está arqueando, ¿no? Pero todavía me faltan algunos elementos de sustrato científico al respecto, ¿no? Bueno, la familia, fíjense, que también era para toda la vida, ya no es tampoco para toda la vida. Las ideologías, ¿qué es ser hoy de izquierdas o qué es ser hoy de derechas? El de izquierdas, ese tipo que sale de un sindicato y sale del juzgado porque le han pillado con las manos en la masa levantando el puño y cantándole la Internacional. Raro. Eres de izquierdas, estás a favor de la redistribución de la renta, pero pegas a tu mujer, desprecias a los inmigrantes, pegas a los ciudadanos en virtud de tu trabajo porque eres antidisturbios y no haces objeción de conciencia, pero luego te crees que eres muy de izquierdas porque estás en un sindicato. Eres de izquierdas cuando desprecias a los inmigrantes. Eres de derechas cuando votas a un partido de derechas, pero luego tienes comportamientos decentes con tus conciudadanos. No está claro. Se hundió la Unión Soviética en el año 91 y, fíjense, es fácil ser de izquierdas en el pasado o ser de derechas en el pasado. Hoy en día es otra cosa que no tenemos claridad y por eso algunos estamos prefiriendo hablar de los de arriba y los de abajo, porque está muy claro los que son de arriba y los que son de abajo. En cambio, puedes estar peleando en alguna pelea concreta aquí abajo y no puedes decir que porque esa persona pertenece a una ideología u otra, de repente ya no es útil en esa pelea. Bueno, la conclusión, fíjense ustedes, es que todos esos elementos que ordenaban nuestra existencia ya no valen. ¿Y saben cuál es el problema central? Que los hemos sustituido por dos cosas terribles. El primero es esos elementos que nos anclaban de manera colectiva, de repente ya no están y nos están ofreciendo, que es una cosa que he visto en todos los países del mundo por los que he estado, se solventan con oferta de libros de autoayuda, que son los mismos en todos lados. El monje que vendió su Ferrari, el caballero de la armadura oxidada, quién se ha comido mi queso, a mí que me importa quién se ha comido tu queso. Todos son los mismos libros en todos los sitios. Claro, yo antes tenía mucha rabia a los libros de autoayuda, sobre todo porque siendo joven y estando ya despistado, me compré uno que se llamaba Tus zonas erróneas, porque pensaba que eran tus zonas erógenas.
Y encima de no solventarme mis inquietudes sexuales, encima me llenó de incertidumbre por mis problemas personales, ¿no? Bueno, fíjense que los libros de autoayuda hoy los miro con mayor condescendencia. ¿Saben por qué? Porque la gente compramos libros de autoayuda porque estamos absolutamente a la intemperie. Y necesitamos algún tipo de anclaje, que no encontramos dónde hallar ese anclaje, ¿no? ¿Y saben cuál es la otra gran oferta de nuestras sociedades rotas? La segunda gran oferta es el consumismo. ¿Estás triste? Compra. ¿Estás aburrido? Compra. ¿No sabes qué hacer con tu vida? Compra. Y fíjense que se cae la iglesia, se cae el partido, se cae el sindicato, se cae la familia y solamente queda en pie el Corte Inglés, ¿no? Es decir, como una estructura invariable. ¿Saben quién se dio cuenta de esto en los años 70? Un intelectual muy importante, Pierpaolo Pasolini, que se dio cuenta viendo a los jóvenes del Partido Comunista Italiano a mediados de los 70 y dijo: estos ya no están por la revolución, están ya más preocupados por su pelo, por su ropa, por su manera de consumir, están más preocupados por eso que por cambiar de base a esta sociedad. Y él se dio cuenta de que el consumismo, que es la ideología del consumo, consumir está bien, el consumismo es la ideología de consumir. Y él se dio cuenta de que arramblaba con cualquier otro tipo de lugar en el mundo. Fíjense que la idea central, por ir medio terminando, es que me interesa mucho en nuestros análisis que hay una palabra que se usa mucho, neoliberal. ¿Qué demonios significa eso? ¿No? Se lo digo con solamente dos palabras. Miren, los liberales en el siglo XVIII, en el siglo XIX, pelearon contra los monarcas absolutos. Y todo lo que construyeron, por ejemplo, la división de poderes, que es un invento liberal, era normal. Si tú eres el rey, que el juez no seas tú. Que el poder esté dividido y que los que hagan las leyes sean diferentes de los que las aplican y que sean diferentes de los que juzgan si has aplicado bien las leyes. Está bien, esos eran los liberales, pero los neoliberales, que son del siglo XX, no surgen para luchar contra la monarquía absoluta, surgen para luchar contra el Estado social. Hay un tipo que se llama Hayek, que es el maestro de otro tipo importante, que se llama Milton Friedman, que fue el economista que sustituyó a Keynes. Era el economista responsable, por ejemplo, en última instancia, de los criterios del Banco Central Europeo, donde dice que lo importante es el déficit público o la inflación y no 6 millones de parados, ¿no? Ese es Milton Friedman. Y ese vino a decir que Keynes ya no valía, fuera. Bueno, pues Hayek escribió un libro en el año 44, la guerra mundial va a terminar en el 45, escribe un libro donde el tipo dice: Hitler y el Estado social son lo mismo. Conclusión: los neoliberales luchan contra la intervención del Estado en lo social. Pero aquí hay una cosa que no hemos sabido leer. ¿Ven por qué tenemos que leer con papel y lápiz? Tenemos que aprender a leer, ¿saben por qué? Porque durante 20 años hemos estado diciendo que los neoliberales querían acabar con el Estado. Mentira. ¿Saben lo que hicieron? Desde el aparato del Estado se cargaron 50 años de Estado social, pero desde el aparato del Estado. Margaret Thatcher gana las elecciones y desde el aparato del Estado empiezan a desmantelar todas las leyes. Es que miren ustedes, en los años 30 había una ley, la Seagal Act, que nace de la crisis del 29, una ley que prohibía que los bancos, donde están nuestros depósitos, sean también bancos que inviertan en bolsa. Y no tendrían ustedes el problema que tienen aquí también en Asturias con las preferentes. Eso existía en una ley. ¿Qué ocurrieron? ¿Qué hicieron los neoliberales? Pues los neoliberales llegan al aparato del Estado y dicen: esta ley nos molesta, fuera. Y empezaron a cargarse todas las leyes sociales. Porque esto es muy importante, porque no nos hemos dado cuenta de que si no tenemos el aparato del Estado, ellos van a seguir legislando y por tanto van a seguir haciendo valer sus puntos de vista. Bien, la pregunta que les decía que no se ve y que es muy importante, con lo que casi quiero terminar, era que nos hemos hecho todos nosotros neoliberales. ¿Qué es ser neoliberal? Miren, ser neoliberal es vivir en la vida como si fuéramos cada uno de nosotros empresarios de nosotros mismos. Eso es ser neoliberal. El neoliberalismo tiene dos principios: el individualismo y la competitividad. Los dos elementos. Pienso en mí y los demás son mi competencia. Es decir, somos una empresa. ¿Saben cuál es el problema? Que todos nosotros nos hemos hecho neoliberales. Incluso muchos de ustedes que piensan que no.
Si sus hijos les dicen, quiero estudiar filosofía, dirían, qué disgusto me estás dando. Por un lado, qué alegría me das, pero por otro lado, qué disgusto me das, porque hijo, ¿qué vas a hacer allá afuera? Es decir, no vas a poder competir allá afuera. Vamos interiorizando esto. ¿Saben qué es lo importante? Que entendamos que hay tres lugares que, como yo digo, nos han hecho a todos zombies, y los zombies nos han mordido a nosotros. Y sin darnos cuenta, nos gustan las películas de zombies porque nosotros nos hemos convertido en zombies. Tres lugares, fíjese, ¿y por qué les digo que es muy importante? Porque si queremos reinventarnos, incluso aquí, en Cudillero, quieren reinventarse la política, tenemos que darnos cuenta de que esos tres lugares son enemigos de cualquier alternativa decente a la política. Aquí, en Caracas, en Nueva York o en Madrid. El primer lugar donde nos mordieron los zombies es a través de la mercantilización del mundo. Fíjense ustedes qué importante es esto. Nunca en la historia de la humanidad, y la gente más mayor lo tiene más claro, nunca en la historia de la humanidad ha habido más ámbitos de nuestra existencia convertidos en mercancías. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, todos son mercancías. Todo se compra, todo. Lo que vestimos, donde habitamos, lo que comemos, el conocimiento, el ocio, el esparcimiento, la amistad, el sexo, el deporte. El otro día, una concejala de Madrid, por supuesto, del Partido Popular, dice la señora, se tiene que terminar esa idea que tiene alguna gente de que se puede hacer deporte gratis. Y dices, imbécil. Imbécil es imbáculo, que no tiene bastón, que no tiene sostén. Primero, la Constitución dice que los poderes públicos tienen que promover el deporte en la gente. Y en segundo lugar, no es gratis, idiota. Lo pagamos con nuestros impuestos. Lo pagamos con nuestros impuestos. En cambio, fíjense ustedes, para ella es ya tan de sentido común que se atreva a decir, no, es que eso de que tengas una cancha gratis o que te puedas ir a correr gratis, no, hay que pagar. Hay que pagar por todo. Hay que mercantilizar. Fíjense que hay un autor que dice que para cualquiera de nosotros es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Claro, porque el fin del capitalismo, si todos son mercancías, ¿cómo es un mundo donde las cosas no sean mercancías? No sabes. Fíjense ustedes que en Estados Unidos, para estudiar en la universidad, tienes que pedir un préstamo. Si no, no puedes estudiar. Cosa que aquí se está planteando ya. Bueno, de hecho ya casi. Fíjense ustedes que son tan sinvergüenzas que hacen una ley donde a cualquier estudiante que haya pedido un préstamo no le permiten declararse en bancarrota. De verdad que debes ese dinero toda tu vida. Es decir, nos obligan a ser empresarios de nosotros mismos y encima no nos permiten ni siquiera los mecanismos que tienen las empresas para solventar un mal momento. Se ha mercantilizado hasta nuestra manera de hablar. Yo recuerdo hace unos meses un amigo que decía, un conocido que decía, he invertido mucho en mi pareja. ¿No has probado a quererla? Déjenme leerles una cosa. Que creo que debo tener por aquí. Miren qué bonito. Dice, me lo pasó una amiga de Gijón. Dice, el hipermercado cerró los ultramarinos y mató las conversaciones de barrio. El autoservicio dejó las compras sin balanza y sin palabras. Prohibido bromear con la cajera que se forma cola. Hay cajas rápidas para los que llevan pocos productos y ya hay cajas en las que te cobras tú mismo. Las lechugas vienen en bolsa y deshojadas. Las manzanas maduran en bandejas de plástico rígido. Este es un mundo empaquetado, enlatado, etiquetado, clasificado, embotellado, precintado, embolsado, plastificado, deshuesado, desgrasado, pelado, precocinado y loncheado. Un mundo no retornable de PVC, PET, tetrabric, aluminio, poliestireno expandido y 1000 tipos de plástico. Una vida ecológicamente insostenible, marcada, como nuestros productos, con fecha de caducidad. El progreso es aséptico, es escrupuloso, es exacto, pero desapasionado. Yo prefiero vivir a granel, comprar al corte, que vuelvan las hueveras y el vermú de barril, los mercados y los mercadillos, conocer a quien regó los tomates, rellenar sifones y devolver los cascos, comprar lento, charlar y perder el tiempo. No quiero una vida envasada al vacío, aspiro a ser parte de un mundo imperfecto e inexacto, amar a granel, no dosificar los besos,
derrochar abrazos, reír a puñados, hacer manojos de caricias y gastarlos sin recato, no dar las gracias ni pedir perdón con cuentagotas, no poner etiquetas, gastar la amistad a raudales, soñar sin rigor y sin medida, comerme la vida a bocados y atragantarme de ella. Guillermo Piglione. En este texto que les acabo de leer, si se dan cuenta, ya no utilizamos el tiempo, sino que lo gastamos. Porque el tiempo se convierte en oro, se convierte en una mercancía. ¿Cómo vas a ayudar a alguien? ¿No? ¿Cómo vas a regalarle tu tiempo a alguien si el tiempo es oro? Fíjese que esto es más problemático de lo que imaginamos. ¿Saben por qué? Porque si todo se ha convertido en una mercancía, los canallas están envalentonados. ¿Saben por qué? Porque lo único que les diferencia, o lo único que les impide ser emperadores, ser dioses, es tener dinero para acceder a todo, porque todo ya se puede comprar. Claro, fíjense ustedes, si una persona cree que todo le puede pertenecer, esa persona está loca. Pero si es toda una sociedad la que nos ofrece tenerlo todo, somos nosotros los que estamos locos. Fíjense que todo en este enorme supermercado, todo se compra y se vende. Y luego nos extrañamos de que un chaval en un instituto viole a su compañera, la graben con el móvil y lo suban a YouTube. ¿Pero por qué nos extrañamos? Si ahí ya no hay una compañera, ahí hay una cosa. Ya no hay un ser humano, hay una cosa, porque eso somos lo que nos estamos convirtiendo en cosas en este enorme supermercado. Es que cuando nos indignamos por la mercantilización del mundo, no nos indignamos porque seamos unos meapiras, nos indignamos porque sabemos que en las causalidades directas, al final cada uno de nosotros vamos a ser también una mercancía. Y si de repente hay cosas que no son económicamente viables, ya no valen. ¿Y cómo va a haber una red de tren o de autobuses a un pueblo que hay poca gente? Es que eso no es económicamente rentable. Y de repente la rentabilidad se convierte en el criterio de nuestra vida. ¿Y qué ocurre? Que los que no tienen ningún tipo de empacho en dar una tecla y joderle la vida a millones de personas están muy envalentonados porque lo pueden comprar todo. Y pueden comprar también a los jueces, y pueden comprar escaparse, pueden comprarlo todo. En cambio la gente decente anda perpleja porque la gente decente dice: yo no quiero ser comido, pero tampoco quiero comerme a los demás. Segundo elemento junto a la mercantilización que nos ha convertido a todos un poco en zombies, la precarización del mundo del trabajo. Tenemos que pensar mucho en esto, señoras y señores. Si yo no tengo un trabajo seguro, ¿qué hago? Estudio una carrera, 2, un máster. Y al final, ¿saben qué ocurre? Que ni siquiera con eso damos trabajo a nuestros jóvenes que tienen que irse fuera de España. Y la gente más mayor sabe que basta un pequeño tropiezo para volver a la casilla de salida o quedar fuera del juego directamente. La precarización laboral, fíjese, está atentando tanto contra la democracia, tanto, que hay gente que se mete en quirófano para encontrar un puesto de trabajo. Hay gente que se opera para entrar y dices, ¿pero qué? ¿Qué? Hoy sinvergüenzas, canallas, y por eso decimos que el miedo tiene que cambiar de bando. ¿Cómo es posible que estas navidades unos sinvergüenzas subastaran un puesto de trabajo en la cesta de Navidad? Comprando una cesta de Navidad, si te tocaba, ya no te toca el jamón, te toca un puesto de trabajo. Miren, a mí eso me parece la España de los santos inocentes. Que prefiero ser el Zacarías a ser Alfredo Landa. Fíjense ustedes, históricamente la horca y la guillotina han tenido virtudes pedagógicas. Donde hay monarquías democráticas es porque ha funcionado la guillotina. No estoy diciendo que aquí tenemos que instalar la guillotina, ¿no? Pero quiero decir que la diferencia entre la monarquía inglesa y la monarquía española es que allí pues decapitaron. Y aquí nunca hemos decapitado. Aquí solamente se decapitó uno esquiando, pero eso no tiene el mismo efecto pedagógico. No vale. Bueno, a lo que iba, para que no nos distraigamos. Les decía que la precarización laboral nos hace seres asustados. De repente tienes que tolerar cualquier cosa en tu trabajo. ¿Y saben cuál es el problema? Que estamos interiorizando que el problema de no tener trabajo no es de ellos, sino que el problema es nuestro. Y el problema de no poder ser ciudadanos porque no tenemos un trabajo digno es nuestro y no de ellos. Y es como en Estados Unidos, que no hay pobres, lo que hay son perdedores, losers. Ah, que no tienes trabajo, pues haber estudiado
chino mandarín o árabe en Baobab, internet a las 5 de la mañana. Es tu culpa. Y de repente interiorizas, fíjense ustedes, es que habéis vivido por encima de vuestras posibilidades y no has estudiado por encima de tus necesidades. Es decir, el modelo chino. Tienes que trabajar 24 horas al día, 7 días a la semana, 30 días al mes y 12 meses al año. Porque si no, no vamos a ser competitivos. Y como el criterio de la vida ya es la competitividad, de repente ya digo, interiorizamos que trabajamos para vivir. No, que vivimos para trabajar. La precarización laboral además nos pone a pelear a todos entre todos. Y de repente trabajadores contra trabajadores por encontrar tu miserable trabajo. En la puerta de mi despacho, en la Facultad de Ciencias Políticas, tengo un chiste de mi filósofo del roto, donde hay un tipo diciendo: cuidado, que los inmigrantes te van a quitar tu trabajo de esclavo. Y al final, como pobres diablos, los europeos estamos mirando a los inmigrantes que nos van a quitar el trabajo de esclavo. Tercer elemento, que nos hemos vuelto todos zombies junto a la mercantilización del mundo y la precarización laboral, la desconexión. Qué curioso, fíjense ustedes, que en un mundo supuestamente conectado estamos más desconectados que nunca. La tecnología nos está desconectando. La tecnología está convirtiendo, fíjense ustedes, las relaciones en algo a través de las redes. Si encima la calle se convierte en un lugar mercantilizado, aquí se notará menos, pero en las ciudades ya no puede haber en las calles pequeños comercios. Si es que lo están comprando todo las grandes franquicias, porque el metro cuadrado vale muy caro. ¿Cómo no va a haber un café donde te sientes allá a jugar al dominó? ¿Cuántos cafés pueden pagar esos alquileres? Y por tanto la mercantilización del espacio físico nos está expulsando a nuestra soledad. Ya no sabes cómo se llama el vecino de arriba. Y hay una desconexión donde al final no te enteras, ni siquiera, fíjense ustedes, no te enteras de dónde viene lo que comes o a dónde va la basura que produces. Recientemente Madrid iba a ser la capital olímpica del mundo y durante un mes fuimos la capital olímpica de la mierda. Me gusta contar los medium, esos que hablan con los espíritus. Cuando convocan a los espíritus que convocan son seres ectoplásmicos, que son seres así como se desvanece y tal. Y me gusta contar que en Madrid tenemos una alcaldesa ectoplásmica, ¿no? Ana Botella. Que escucha la palabra scratch y cree que viene la Revolución Francesa y no piensa: ay bonita, ay bonita. Perdón. Esta señora estuvo alargando la huelga de la limpieza, esperando que las madrileñas y los madrileños íbamos a cargar contra los trabajadores de la limpieza. Estaba generando la posibilidad de pelearnos entre nosotros. Menos mal que la gente va cambiando y se dio cuenta de que no, de que los trabajadores de la limpieza tenían razón. Y esta señora ectoplásmica sale y dice: relaxing, relaxing. Dice: como todo el mundo sabe, hemos externalizado los servicios de la limpieza. Y por tanto, esto es un problema que tendrán que solventar los trabajadores y los sindicatos, dijo, ni siquiera las empresas, ¿no? Claro, fíjense ustedes que en esta lógica, ¿no?, desconectada, no sabemos que la leche viene de gente que tiene que ordeñar a las vacas. Y al final la gente cree que la leche viene del Tetrabric. Y no nos damos cuenta de que la basura que producimos va a algún lado. Y de repente nos encontramos en Madrid de la basura que generamos en Madrid. Porque las grandes ciudades no producen ni la energía que consumen, ni los alimentos que comen, ni el agua que beben. Todo viene de fuera. Pero como estamos desconectados, ¿cómo vamos a tener sensibilidad ecológica si no somos conscientes del ciclo de la propia vida? Bueno, miren, lo que les quiero decir con todo esto es que este mundo desconectado, mercantilizado y precarizado tiene mucho que ver con algo que es el corazón de la razón por la cual yo he escrito ese libro. Y que creo que está muy detrás también de lo que ha hecho vuestra plataforma, que es dejar de delegar. Dejar de delegar. Miren, en nuestras sociedades hemos delegado prácticamente todo. Y al delegar nos hemos convertido en niños. Los niños, fíjense ustedes, tienen dos rasgos muy claros. El primero es que los niños tienen siempre miedo. ¿Saben por qué? Porque son infantes, no fonan. El infante, el que no fona, no tiene voz. Y por eso tiene que haber siempre un adulto que es el que habla por ti. En tanto cuando tú seas un infante, siempre tiene que haber alguien cuidándote.
Los niños, fíjense ustedes, llenos de miedo, necesitan certezas muy simples. Por eso a los niños solamente les gustan los espaguetis con tomate, el ketchup y la Coca-Cola. Sabores sencillos. No les puedes dar sabores más complicados porque no les gustan. Y por tanto nunca sabrán apreciar un buen plato de comida bien cocinada. ¿Por qué no? Porque son niños. Y es la simpleza. Y el segundo rasgo de los niños es que necesitan que les cuentes siempre el cuento de la misma manera. Y si le cuentas el cuento de manera diferente, te dice el niño, no es así. ¿Por qué? Porque el niño encuentra en ese cuento la certeza ante el miedo que tiene. ¿Saben cuál es el problema? Que nosotros ya no somos niños. Y que lo que no podemos hacer es preferir el mismo cuento malo porque no tenemos el coraje de ser adultos y de crecer. Y seguimos prefiriendo Coca-Cola y Pepsi-Cola, es decir, los partidos del régimen del 78, porque probar otra cosa es que no me atrevo, es que soy pequeñito. Y preferimos lo malo conocido a lo bueno por conocer. Y en todos los ámbitos de nuestra vida, y eso hay que romperlo. ¿Cómo es posible que haya películas que sean todas en los Juegos del Hambre 3, Rápido y Furioso 7, Los Pitufos 5, Aterriza como puedas 115, La Edad del Hielo 8, La Jungla de Cristal 9? ¿Pero qué pasa? Y sales de la película, la gente dice, ¿qué te ha parecido? Y dice, unos efectos especiales estupendos, ¿no? Solamente puedes hablar de los efectos especiales porque la película es una mierda. Pero no te has atrevido a encontrar otras cosas que dices, no, ese es un rollo, no quiero yo, puede ser que me haga pensar, ¿no? Recuerda un alumno que dice, profesor, es que pone exámenes de pensar. Bueno, miren, los niños tienen miedo, tienen deseos simples, tienen una vida muy rutinaria y cuidado, también son caprichosos. También son caprichosos. Y eso lo veo yo también en nosotros como ciudadanas y ciudadanos. A veces somos muy caprichosos. Y de repente a los políticos les exigimos que sean muy buenos y que ganen poco. Que sean muy coherentes ideológicamente, pero muy inflexibles. Que trabajen mucho y que también nos hagan caso. Y dicen, no, mira, todo no va a poder ser, ¿no? ¿Y saben por qué hacemos esas exigencias? Porque lo vemos como unos padres. Y los hijos, a menudo, pues solemos ser un poquito injustos con los padres. ¿Saben cuál es el problema? Que estamos delegando en la política cuando debiéramos ser nosotros mismos los que asumiéramos esas responsabilidades. A mí no me vale en absoluto eso de echar la culpa a los demás. No me vale. Eso de que los políticos son peores que nosotros, no. Yo he venido contando, es que no me da tiempo, pero ya me tengo que callar, ¿no? Es que... ¿Qué? 10 minutos. Bueno. No, les iba a hablar de las películas de zombies, pero lo dejamos para otro día. Bueno, miren, todo esto que les he venido contando, todas estas realidades, ¿no? Tienen que entenderlas como que afectan a todo el mundo capitalista. Fíjese que la crisis del mundo del trabajo, la crisis económica, déjenme decirles algo, la palabra crisis viene del mundo de la medicina del griego. El momento crítico es cuando el cuerpo enfermo o sanaba o moría, ese es el momento crítico, ahí viene la palabra crisis. Y Antonio Gramsci, un pensador italiano que era secretario general del Partido Comunista, decía que en los momentos de crisis, fíjese que lúcido, decía que son momentos donde lo viejo no termina de marcharse y lo nuevo no termina de llegar. Y él decía que en esos momentos surgían los monstruos, ¿no? Es decir, momentos donde hay cosas que ya no funcionan, hay una pared con grietas y tú ves solamente las grietas y te equivocas, o ves solamente la pared y también te equivocas. Bueno, todo esto que les he contado de la crisis tienen que entenderlo en que es mundial y que la crisis no es solamente económica. La crisis es energética, la crisis es ecológica, la crisis es alimentaria, la crisis es de valores, la crisis es migratoria, la crisis es bélica, la crisis es de violencia. La crisis, fíjense ustedes, está afectando a muchos ámbitos de nuestra existencia. Y si es de crisis, implica que están pugnando ahí lo viejo que no se marcha y lo nuevo que no llega. Todo esto que les he contado en España se nos agrava. ¿Saben por qué? Se nos agrava con algo que tiene mucho que ver con Podemos. Yo estudié en Alemania. Y como me gusta decir, todo lo raro que me ven es por eso. Yo me fui a Alemania
Y yo recordaba, yo llego a Alemania y me encuentro un país muy diferente al mío, con cosas que no me gustan, con cosas que desprecio, con cosas que miro con displicencia. Yo llego a Alemania y me cuelo en el metro porque allí no hay nadie cobrándote. Te tienes que sacar tu billete y nadie te lo ficha, nadie... Y yo dije, qué listos somos los españoles. Es que somos unos monstruos. Somos como el toro de Osborne con las bolas en el horizonte. Espectaculares, ¿no? Hasta que me di cuenta de que mi país, lejos de estarme educando, me estaba convirtiendo en un cretino. Y tardé algunos meses en darme cuenta de que eso que yo creía que era un rasgo de viveza, esto que yo creía que era un rasgo de picaresca hispánica, era una basura ciudadana. Y de repente, cuando me di cuenta de que mi país me había educado para ser un sinvergüenza, me enfadé mucho con mi país. Y me pregunté, ¿esto es lo que me están a mí brindando? Y yo empecé a darle muchas vueltas de por qué España era como era y el resto